Ahí las manos. Sí. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos acá en este vivo de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes, de ADIUNC. Y bueno, hoy tenemos un encuentro de lujo. Tenemos dos compañeras sindicalistas, trabajadoras, representantes de los feminismos que tenemos acá en Argentina. Y es un lujazo tenerlas porque este es el primer encuentro de este ciclo de charlas que nos vamos a dar con ADIUNC, que se llama 20 años, 20 temas. Son los primeros 20 años de nuestro sindicato y en esta oportunidad tenemos dos compañeras que ahora Valeria nos va a presentar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que están conectados y siguiendo esta transmisión. Gracias a Dora y a Yamile. Bueno, Dora es socióloga, historiadora, investigadora principal del CONICET y fue directora del área de Ciencias Sociales y Humanidades también del CONICET e integrante del directorio del CONICET. Directora también de un instituto que a lo mejor después sale en la charla, del Instituto Interdisciplinarios de Estudios de Género, que fue muy importante, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dirigió maestrías y doctorados en varias facultades y hoy conduce la Cátedra Abierta de Géneros y Sexualidades de la Universidad Nacional de Quilmes, de nuestra universidad, que la verdad que estamos muy orgullosas de tenerla en nuestra casa. Y bueno, es, como dijo Ayelen, una de las más importantes referentas en el tema de género y de historia de las mujeres en nuestro país, y por su gran militancia en estos temas, también fue convocada por el actual presidente Alberto Fernández para que sea asesora. Yamile Sokolovsky es profesora de filosofía, docente de la Universidad Nacional de La Plata, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios de CONADU y secretaria de Formación de la Mesa Nacional de CTA de los Trabajadores. Y también integra la Internacional de la Educación, que nos va a contar también, y vamos a preguntar más adelante, le vamos a preguntar, y de la Internacional de la Educación en América Latina. Bueno, presentadas las dos y agradeciéndoles la presencia a ambas, queremos largar un poquito esta charla que la dimos en llamar Mujeres, Trabajo y Sindicalización, y a partir de eso preguntarles qué reflexión les merece o les provoca esta relación, ¿sí?, de mujeres, de trabajo tanto remunerado como no remunerado, las tareas de cuidado y la sindicalización. ¿Qué aspectos relevantes ven hoy en nuestra sociedad en relación a esta temática como para compartir con nosotros, y esta relación entre la cantidad de mujeres que hay, las cantidades de trabajadoras que hay y la cantidad, achicando un poco esos porcentajes, la cantidad de mujeres sindicalizadas? Dora, no sé si querés empezar. Bueno, muchas gracias por este encuentro virtual, virtuoso, muy virtuoso porque estamos todas juntas. Muchísimas gracias y es muy bonito que nos propongan pensar ahí en ADIUNC, que 20 años, 20 años no es nada, qué bueno, estas cuestiones. Me gustaría decir que las relaciones de las mujeres y el trabajo extradoméstico son relaciones que han cambiado en enorme magnitud desde el punto de vista demográfico. La composición de la fuerza de trabajo en la Argentina hoy ha escalado a una participación de las mujeres, estoy refiriéndome desde luego al momento ex ante inmediato anterior al, digamos, la aparición de la pandemia, pero entonces digo, hay una ocupación de la PEA por parte de las mujeres de alrededor del 49%. Esto es muy significativo.
La Argentina en el pasado del siglo XX, sobre todo antes de la curva final, no era un país que tuviera digamos, una matrícula de mujeres en las actividades fuera del hogar tan prominente. Solo subió mucho por motivos muy paradójicos. Durante los años neoliberales que arreciaron en los 90, en la incorporación de mujeres al mercado laboral fue muy estridente, por razones obvias, por razones de pérdida de trabajo de compañeros, claro, padres, maridos, hermanos y demás. Entonces, esta fue una primera cuestión. Las mujeres, después de aquel tsunami, no se bajaron de las actividades extradomésticas. Esto es lo que ocurrió y debe ser señalado. Entonces, no solo no se bajaron más las muchachas para tener hijos, eso es un fenómeno muy típico del siglo XX, sino que todavía penetraron más. Eso es lo que ha hecho que estemos con casi 10 puntos más. Imaginen ustedes, bueno, 30 debe haber alcanzado 39, 49 por ciento, es notable. La otra cosa que quiero decir es que notablemente también subsisten dos cuestiones fundamentales: la brecha salarial, la masa salarial de varones gana, es más alta, en un 33.3% en las mujeres. Y la otra cuestión es la segregación, y aquí cierro, porque así ya a mí me puede hablar felizmente. La otra cuestión es el amontonamiento, como siempre, de las mujeres en los siguientes sectores. Comercio, desde luego, todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, todo lo que tiene que ver con la docencia, todo lo que tiene que ver con los servicios sanitarios y sociales y demás. Todo eso está significando casi el 66% de la fuerza de trabajo femenina en el mercado laboral. Mientras que en la metalmecánica hay solo 7.7% de mujeres. Y esto nos llama, digamos, es lo que significa claramente cómo la polea de transmisión de valores, actitudes, forja de sentidos es notablemente diferencial todavía para las mujeres versus los valores. Yamil, a ver si podés focalizar justamente estas proporciones de participación, mujeres trabajadoras, mujeres sindicalizadas en el ámbito universitario o en los gremios en general, ya que estás también en la CTA. Bueno, ¿qué tal, compañeras? Una alegría, una emoción enorme compartir esta jornada y estos 20 años de ADIUNC. En todo caso, bueno, algunas consideraciones, como me planteaba sobre la cuestión del ámbito universitario y la sindicalización ahí. En el ámbito universitario, creo que hay un dato que es absolutamente descriptivo de qué pasa en el mundo universitario y cómo ahí también existen, bueno, estos condicionamientos que generan los techos de cristal o el piso pegajoso, y esta dificultad de las mujeres de acceder a posiciones de no diría mayor responsabilidad, pero sí mayor reconocimiento y mayor autonomía también en el ejercicio de la actividad académica, que es la presencia de una cantidad de rectoras, digamos, en el conjunto de las universidades públicas. Tenemos entre 5 y 6 rectoras en este momento, y es un número que digamos que no logramos ampliar. Esto es, nos alcanzan los dedos de una mano para ¿Sobre contar. ¿Cuántas universidades? Discúlpame. En este momento sobre 56 universidades públicas. Entonces, sin embargo, en la planta docente de las universidades, las mujeres somos un poco más del 50%, y nosotras venimos mirando cómo se configura esa planta, y lo que encontramos
casi previsiblemente, es que las mujeres las mujeres somos menos en las posiciones académicas, como decía, de mayor reconocimiento y autonomía, ¿no? Encabezando no solamente las instituciones, sino también los espacios de trabajo, ¿no? Las cátedras, los equipos de investigación, las posiciones titulares y demás, y además hay algo en la cuestión de la asignación o no solamente de las categorías docentes, sino también de la dedicación horaria que coloca a las mujeres en general, con mayor carga de trabajo en las posiciones que exigen más trabajo mano a mano con el estudiantado, ¿no? Y por lo tanto también menor disponibilidad para el desarrollo de una carrera académica integral en términos también de actividad de investigación y demás. Esa situación, Dora sí hay algunas consideraciones fundamentales sobre el tema de la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo. Para nosotras es clave poder pensar el modo de incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Y esta cuestión de cómo, incluso en un ámbito donde en general podría pensarse que la situación es diferente, por un prejuicio relativo a una presunta condición más liberal, más crítica del mundo académico. Sin embargo, esta situación se replica, ¿no? Y eso me parece que es un territorio donde necesariamente tenemos que mirar. O sea, si nosotras no ponemos en discusión el modo de incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, sus desigualdades y sus exclusiones también, difícilmente vamos a poder discutir las cuestiones estructurales que configuran la desigualdad de géneros en nuestra sociedad en general. Pensar el mundo del trabajo y el modo en que se ingresa al mundo del trabajo es clave para pensar las autonomías también, ¿no? Quiero extenderme mucho más, pero ahí hay un punto que es central para pensar el rol de las organizaciones sindicales. Yamile, una pregunta en esto que planteas de las organizaciones sindicales y de cómo se empieza a mirar desde una perspectiva de género la acción gremial. Hace un tiempo que se viene hablando del sindicalismo feminista y del feminismo sindical. ¿Qué sería para vos esto, para una compañera que se suma a este vivo y que no escuchó hablar de esto? ¿Qué sería el feminismo sindical o el sindicalismo feminista? Bueno, es esto que estamos construyendo. Yo siempre digo que uno de los elementos más potentes de este proceso que afortunadamente nos tiene también a nosotras de distintas generaciones como protagonistas es que al mismo tiempo en que lo vamos desarrollando, también lo vamos pensando. Y una de las cosas que con mucha intensidad estamos haciendo en los distintos espacios donde nos reunimos a discutir, a pensar estrategias, a ver cómo resolvemos problemas y a acompañarnos, es una recuperación de la trayectoria que ha conducido a la emergencia de este fenómeno que ahora, muy difícil de ignorar, que es esto que llamamos el feminismo sindical, ¿no? Que es la presencia de compañeras en las organizaciones sindicales, que en realidad es una presencia de larga data. Nosotras siempre decimos es importante y nosotras tenemos que contribuir a la tarea de visibilización, que es una tarea reparatoria y política, de la presencia de las mujeres en las organizaciones de la clase trabajadora desde el comienzo invisibilizadas, desde el comienzo en posiciones de subalternidad, pero siempre allí tratando, cómo esa presencia es la presencia que permitió a lo largo del tiempo y en la vinculación con el conjunto de las organizaciones del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y con el movimiento popular, ir madurando esta forma de presencia de las compañeras en los sindicatos, que fue instalando en los sindicatos la agenda de género de la igualdad de género como una agenda determinante de las estrategias de acción sindical. Entonces, cuando vemos hoy
que, digamos, que esta presencia es muy importante en los sindicatos, que hay sindicatos discutiendo cosas que no nos hubiéramos imaginado no muchos años atrás, y que hay esta autoidentificación de las sindicalistas, de nosotras, las sindicalistas como feministas, que probablemente hace unos cuantos años no la hubiéramos sostenido. Eso es la emergencia de un proceso que tiene una historia y que es importante ver, porque en esa historia también están las estrategias de las que tenemos que aprender y sobre las que tenemos que seguir construyendo. Bueno, sí, y si lo pensamos para las dos, les preguntamos, si lo pensamos desde una escala regional, ¿cómo podemos ver esta cuestión de la organización de las mujeres? Y a ver si existe si podemos decir que existe una agenda feminista latinoamericana o temas comunes a nivel regional, y a ver alguna de las dos si puede ampliar un poquito, o las dos, cómo se ve el movimiento feminista argentino o cómo piensan que se ve el movimiento feminista argentino. Y bueno, largo eso y después agrego para Yamil si puede hablar un poco de la red de trabajadoras de la educación. Mi percepción es que hay una circunstancia muy, muy latinoamericana, muy urgente. La Argentina ha tenido notablemente un papel muy, muy instigante en lo que podríamos decir fueron los reverberos, por ejemplo, del Ni Una Menos. Esto me parece que ha sido muy instigante. Ha habido una proyección internacional del movimiento, pero en general en América Latina se ha estado viviendo un derrame popular de las viejas carátulas feministas un poquitito, digamos, ¿cómo diré?, acrisoladas, ha escrito hace poquitos de esto, ¿no?, en una cierta cosa paradójica, ¿no?, unos ciertos rituales de gueto, unos ciertos rituales de, en fin, que no eran muy animadores para esos rituales, para el ingreso masivo de las mujeres. Y esto se hizo trizas. A mí me parece que tiene muchísimo que ver también, tengo la impresión de que tuvo muchísimo que ver con el cambio actitudinal de las jóvenes generaciones. Las jóvenes generaciones han sido disruptoras, han creado otros dispositivos, inclusive relacionales, se han dado franquías notables. Pero lo interesante es que en toda América Latina ha ocurrido esto, y hoy hay una agenda muy común, más allá de las circunstancias particulares de cada una de nuestras naciones, de la encrucijada que viven, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la fortaleza y lamentablemente no eficacia que tuvo, pero fue muy importante, el movimiento de las mujeres detrás del Ele Não en Brasil contra Bolsonaro. Fue muy importante. Lamentablemente, bueno, no coaguló. Yo estoy segura de que eso va a venir con esas manifestaciones van a venir con mucha fuerza. Entonces hay una agenda común latinoamericana. Pensemos algo muy, muy obvio, que en realidad es una falta de derecho general, la ley del aborto. La ley del aborto le da al movimiento latinoamericano, no más que eso, dos cuestiones: las luchas contra las violencias, las luchas por la confirmación de identidades en diáspora, porque esto también hay que señalarlo. Los feminismos finalmente se hicieron entrañables y amigables con los movimientos de la diversidad. No fue fácil eso, no ha sido fácil. Pero hoy esto está muy, ¿cómo diré?, tiene una trama muy vinculante. Y por último, entonces, les quiero decir que solamente las posiciones, pensemos en lo que ha pasado en Chile. En Chile los estrépitos ya eran desde mayo del 18, ¿no? Durante el año pasado se agigantaron con motivo de los estrépitos sociales generales, y debe pensarse, Chile tiene una tradición de feminismo muy interesantes, y en fin, yo estoy muy contagiada con la idea de que además me parece que va a sobrevenir, tal vez, hace poco me han escrito con relación a esto, una nueva internacional feminista, porque después del COVID y de todas las desgraciadas circunstancias que estaban antes y que fueron puestas en evidencia por el COVID, viene un renacimiento, ¿no?
Y me parece que vamos a estar, digo, un internacional feminista, me refiero a un internacional de los feminismos. Felizmente hay feminismo de todos los colores hoy día. Y esto que dice Yamil es conmovedor. Hace 10 años no era tan fácil encontrar a una compañera en un sindicato, por más progre que fuera sus posiciones, que adhiriera así, sin cortapisas, a soy feminista. Y hoy día es una, ¿cómo diré? Es una marca de un registro extraordinario. Si en el pasado decir soy feminista daba una especie de vaya a saber qué, hoy es una posición de lucha, que se da con muchísima holgura de sí. Y yo creo que va a haber, sí, una renovación grande. El sindicato, los sindicatos docentes siempre estuvieron, como dice Yamil, estuvieron siempre llenos de mujeres. El problema es el reconocimiento. Ahora bien, las lideranzas de los sindicatos hasta la última fase del siglo XX estaban mucho más en manos de varones que de mujeres. Y ahora la cosa ha cambiado notablemente, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber cimbronazos importantes en todas las fuerzas sindicales, porque efectivamente ya no hay ninguna mujer en la vida sindical que quiera comer vidrio. La verdad que no conozco. Entonces, en todo y cualquier lugar hay, ¿cómo es? Hay estremecimientos y eso es lo que va a ocurrir. Es el movimiento, finalmente digo esto, es el movimiento más enjundioso, el que más proyección tiene hoy día es el movimiento de los feminismos. Gracias, Yamile. Totalmente de acuerdo. Retomo ahí un poco donde lo dejaba Dora, la cuestión de los sindicatos educativos. Así también contesto la pregunta sobre la red de trabajadoras. Nosotras integramos, como CONADU, al igual que CETERA, la Internacional de la Educación, explico para quienes nos están escuchando, es la Federación Internacional de Sindicatos Educativos. En la Internacional de la Educación hay un eje muy fuerte de trabajo en torno a la cuestión de género que se desarrolla por regiones en América Latina, en la Internacional de la Educación para América Latina. Hace muchos años que se ha constituido una red de trabajadoras de la educación que funciona como, bueno, como un ámbito de encuentro, de producción de propuestas, de formación y también de empoderamiento de las compañeras de los distintos sindicatos de la región, precisamente a partir de la preocupación de que, o el reconocimiento de que el sector educativo es un sector altamente feminizado, muy, muy claramente en los niveles de lo que en Argentina es la educación obligatoria, ¿no? Los niveles básico y medio de la educación, pero también en el sector universitario, como decíamos, y sin embargo, la presencia de las compañeras en las organizaciones sindicales sigue siendo, digamos, muy dificultosamente visible en las conducciones de los sindicatos, pero también en la medida en que se entiende que los sindicatos, y particularmente los sindicatos de la educación, tienen un rol decisivo para cumplir en la pelea general por la igualdad de géneros en nuestra sociedad, ¿no? En función de, digamos, del planteo que asumen nuestros sindicatos de que corresponde también a los sindicatos generar políticas bueno, que coloquen a las trabajadoras y los trabajadores en la discusión de las políticas educativas y en una clave de la batalla cultural en nuestras sociedades. En esa red de trabajadoras, entonces, se viene discutiendo y se actualiza permanentemente la discusión sobre las estrategias de empoderamiento de las compañeras dentro de los sindicatos, que pensadas también o reivindicadas también como estrategias de democratización y fortalecimiento de la representatividad de los sindicatos, abordando todas las temáticas que son parte de, digamos, de la agenda feminista, ¿no? Digamos, de los temas de la cuestión del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos, las cuestiones también de la discusión de las desigualdades en el mundo del trabajo educativo en particular, pero también la cuestión de los contenidos educativos y la puesta en cuestión de los estereotipos de género y de los condicionantes culturales del patriarcado.
Y ese es para nosotros un lugar también muy importante, precisamente por el encuentro con compañeras que militan en los sindicatos en otros lugares de América Latina y del mundo, ¿no? Donde nos ayudamos mutuamente a comprender cuáles son nuestras claves comunes, ¿no? Y también a sentirnos fuertes en esta, bueno, sabiendo que, bueno, como anunciadora estamos construyendo una internacional feminista también en el mundo, o desde el mundo sindical. Excelente, excelente, Yamile. Y bueno, no escapa de la información que tenemos todos y todas que tenemos ministerio, las mujeres, las compañeras no binarias, las identidades trans, las identidades travestis, tenemos ministerio que sale también de la lucha, ¿no?, que nos dimos en las calles, así como también fue en su momento el Ministerio de Trabajo. Y bueno, dentro de ese ministerio sabemos que hay un consejo asesor que preside Dora, del cual Yamile es una de las integrantes, y entonces queríamos aprovechar, Dora, para preguntarte cuál es el rol de ese consejo asesor compuesto por tanta diversidad. Bueno, por suerte está Yamile en el consejo. No, es un enorme gusto. Ustedes saben que es un consejo multitudinario. Obviamente, yo sé que a pesar de la incorporación de esta masividad, han quedado afuera muchísimas compañeras de luchas, de sueños y de mucha militancia. Pero bueno, la verdad es que no se podía hacer un organismo que, bueno, fuera tan numeroso como es obvio que debemos pensar. Bueno, pero llega casi creo que somos 65 integrantes hoy día. La verdad es que es un organismo de consulta, lo que determina el consejo no es vinculante, obviamente, pero tiene una capacidad notable de, ¿cómo diré?, de interseccionar, ¿no?, su propia opinión que a veces no resultará completamente unívoca, ¿no? Habrá circunstancias que significarán diferentes posiciones y ojalá pudiéramos tener la oportunidad de consagrar un clima de trabajo tan paritario, tan equivalente, tan rigurosamente sororo amplio, porque también hay muchas representaciones que corresponden a disidencias, etcétera, de modo que, bueno, yo creo que va a ser una oportunidad extraordinaria, me parece, para que se tienda un arco directo, porque cada una de las integrantes, cada une, tiene mucho que ver con inscripciones, con, en fin, representaciones, no todas, pero bueno, sí, y esto significará que podamos tener una mediación en el propio Consejo para allegarle ideas, en fin, la posibilidad de nuevas políticas al propio ministerio. Entonces, de eso se trata, ¿no? Simplemente en fin, de allegarle al ministerio puntos de vista, observaciones, percepciones, iniciativas, que desde luego el Ministerio no tiene obligación de tomar definitivamente, pero sí tiene una aptitud de gran sensibilidad todo el equipo del Ministerio para, digamos, un comportamiento poroso respecto de las decisiones del Consejo. Perfecto. Y vinculado con esto y con las políticas justamente que salen en la actualidad, ayer, Yamile, te vimos junto a otros compañeros de la CTA de los trabajadores en la videoconferencia que acompañó el anuncio de Alberto Fernández sobre el programa Asistencia en Emergencia al Trabajo y a la Producción. Bueno, y la verdad que nos alegra que como trabajadoras estuvieras ahí. ¿Podés contar un poquito, como trabajadora y como sindicalista estuvieras ahí?
si podés contar un poquito, a ver cómo fue desarrollado eso, cómo se participa desde el colectivo de CONADU, la colectiva de CONADU. Bueno, a ver, ayer estuve participando como integrante de la Mesa Nacional de la CTA en el anuncio de la extensión temporal y la ampliación del programa de ATP, de ayuda para el trabajo y la producción, bueno, que es una de las principales respuestas del gobierno nacional frente a la emergencia que produce la pandemia y, bueno, y la situación derivada. Para nosotros eso fue muy importante, era un encuentro donde estuvo convocada la representación de la pequeña y mediana empresa y las representaciones sindicales. Bueno, nos parece que fue un gesto muy importante, no fue un anuncio, digamos, no fue una reunión participativa o de trabajo. Sin embargo, hemos tenido otras posibilidades de encuentro y de conversación con el gobierno nacional en distintas circunstancias, tanto con la presidencia como con el Ministerio de Trabajo, donde también, bueno, desde el lugar de las políticas de género hemos estado planteando la importancia que tiene para nosotras y nosotros poder avanzar en algunos lineamientos de política que el propio gobierno ha anunciado que toma como propios, particularmente en este momento la cuestión del desarrollo de políticas a partir de la, esperamos, pronta ratificación del convenio 190 en Argentina. Esa es una conversación con el Ministerio de Trabajo, pero también con el Ministerio de Mujeres y en el marco de la Comisión Tripartita por la Igualdad de Oportunidades. Y también la necesidad de avanzar en conversación con las organizaciones sindicales en la construcción de una política integral de cuidados, ¿no? Que el tema del cuidado es un tema que ha cobrado una visibilidad bastante inédita en el contexto de la situación de aislamiento por la pandemia, pero nosotros sabemos que estaba, digamos, ya configurada una situación de crisis de los cuidados que estaba requiriendo un abordaje de política integral, ¿no? Nombraste el convenio 190 como para que los que nos están viendo sepan un poquito de qué se trata, que se fue aprobado el año pasado, ¿no es así? Por la OIT. Sí, fue el año pasado, sí, la última reunión de OIT. Sí, el convenio 190 es el último convenio que aprobó la OIT en la asamblea de la OIT en junio del año pasado. Es el convenio contra la violencia en el mundo del trabajo. Está tomado, digamos, este concepto de la violencia en el mundo del trabajo en un sentido amplio, pero hay que decir que tiene un fuerte contenido de género ligado a la violencia por razones de género en el mundo del trabajo, y que eso no es casual porque en realidad el convenio 190 responde a una iniciativa del sector sindical y de las trabajadoras del sector sindical a nivel internacional. Por eso para nosotras es una gran conquista. Hay que decir que además los últimos 2 convenios que se aprobaron en la OIT fueron este y el de las y los trabajadores de casas particulares o de trabajadores del sector doméstico, como se llama, y que eso, digamos, también ha sido muy importante para, digamos, para la pelea sindical por la igualdad de género y por el reconocimiento de, digamos, la formalización del trabajo de casas particulares, que es fundamentalmente un trabajo feminizado, ¿no? Entonces, la ratificación, para ser muy breve, una vez que se produce la ratificación parlamentaria, al año de la ratificación parlamentaria, que en Argentina ya tiene media sanción del Senado, eso entra en vigencia, pero en realidad digamos, la ratificación del convenio es un plan de trabajo, porque implica discutir un instrumento legal específico para abordar, erradicar, prevenir, sancionar la violencia en el mundo del trabajo, y también el desarrollo de políticas de
capacitación, construcción de protocolos de actuación en todos los ámbitos laborales, instalación de ámbitos específicos para recibir consultas, denuncias y demás, digamos, toda una serie de acciones ligadas a lidiar con el tema de la violencia en el mundo del trabajo, entendido también mundo del trabajo en un sentido muy amplio, interesantemente muy amplio, ¿no? Buenísimo. Ahí, Dora, pensando en esto que venimos hablando y en que las mujeres, más allá de que hayamos varios y varias poniéndolo en tensión, las mujeres somos socializadas dentro de este paradigma patriarcal. ¿Cómo se puede hacer o qué pensás, qué fortalezas o qué podemos sumar para aquellas compañeras que piensan cómo me puedo sumar a la política, cómo puedo sumarme a espacios de representación? ¿Qué recomendación le darías a esas compañeras? Bueno, me gusta que recuerdes que hay una polea inexorable de transmisión de los estereotipos que son formulados casi de manera inconsciente, ¿no? Que son una repetición relativamente de lo mismo. Eso es que pudieron efectivamente de algún modo conjugarse con la aparición de los feminismos en el siglo XIX y hasta acá con tanta robustez, yo diría en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, a las mujeres hay que hacerlas muy fuertes en el para sí. Las mujeres tienen que pensar en el para sí. Esto es la misma cuestión que cuando se habla de la clase trabajadora. La clase trabajadora puede ser un en sí. Hasta que no toma conciencia, momento del para sí. También pedimos a las mujeres un momento de para sí. Y ese momento de para sí, que estoy segura que está vibrando por la pregunta que me haces, es que decirle a aquellas mujeres que ya han obtenido una rotunda, ¿cómo diré? Un rotundo campanazo en su subjetividad. Entonces hay toda una vibración nueva, una sensibilidad nueva, una percepción completamente nueva, porque cuando esto deviene esa enorme transformación, obviamente ahí hay impulsos que son los que vosotros queremos decir que hay que, en fin, que hay que encontrarse con aquellas movilizaciones, movimientos. Si se está en la vida sindical, bueno, hay que aproximarse más fuertemente. Si se está en la vida estudiantil, pues bueno, a pensar de manera colectiva, en todo y cualquier lugar. Lo que necesitamos es hacer agencias colectivas. Las vibraciones personales pueden ser muy lindas, ¿no? Pero lo que importa es la comunión de acciones, ¿no? La participación colectiva. Entonces yo creo que las mujeres tienen muchísimos lugares para inscribirse, sea en formulaciones feministas en sus barrios, sean en agrupaciones políticas partidarias, porque en fin, hay que pensar que este país tiene una tradición formidable en materia de militancia política por parte de las mujeres, y bueno, esto es toda una invitación para que no haya desertización femenina en ningún frente social, en ninguna de las posibilidades colectivas que tenemos en nuestra sociedad. Ahí hay que animarse y hay que juntarse, insisto, hay que juntarse y trabajar de manera sorora. Esto siempre es más difícil, ¿no? La sororidad, que son los vínculos solidarios entre las mujeres, suele ser una prenda a veces un poco limitada, pero hay que hacerlo todo lo posible, ¿no? Para tener otro tipo de relación, apagar las virulencias narcisísticas. Este es un problema, ¿no? Porque felizmente todos estamos hechos con una fibra narcisística, si no estaríamos listos. Pero el problema es la hipérbole, el problema es el sobregiro, el problema es cómo eso se transforma en una medida dolorosamente insensata, ¿no? Que ya no hace el bien común porque, en fin, se necesita un fortalecimiento de un campo de libido, digámoslo, ¿no? Pero bueno, yo creo de todas maneras que este es un país en donde hay
la posibilidad hoy día de militancias muy, muy vastas y sobre todo de nuevos acuerdos de participación colectiva, digo, en términos paritarios, en donde no haya necesidades, desde luego, el poder es el poder, hay campos que efectivamente se jerarquizan en la vida sindical, hay dirigentes, bueno, pero hay que empeñarse en ser dirigente, esta es la cuestión. Pero acompañando desde ya con mucha sensatez a quienes tienen más chances de serlo, esta es la cuestión. Bueno, Eso me perdón. En ese sentido, Dora, discúlpame, y también para Yamil, porque las experiencias personales también son inspiradoras para otras mujeres. Entonces nos gustaría saber, porque sabemos, conocemos, porque te hemos leído, que vos no te acercaste al feminismo en un primer momento, tu lucha sí de militancia fue casi diría de toda la vida, pero que al feminismo te acercaste más adelante en tu vida de militancia. No, era una señora grande, no era una, en fin, y esto... Bueno, y hoy sos una referenta en el... No, vale, seríamos absolutamente, ¿cómo diré?, injustas con nosotras mismas si no reconocemos que son largos periplos, ¿no? Entonces allí hay, sí, es cierto que, bueno, que la mayoría de la gente de mi generación, la que se quedó acá y resistió como pudo con una bizarría extraordinaria, también hizo una conversión, ¿no? De la justicia social pasamos a incorporar una gran justicia de género, ¿no? Y por la que efectivamente hoy, sin justicia de género no hay justicia social, y sin justicia social no puede haber justicia de género, digámoslo de manera dialéctica. Pero bueno, yo creo que hay una sintonía hoy completamente diversa, de la que tenía mi generación todavía pensaba, digo, cuando éramos jóvenes rebeldes y militantes, pensábamos que bueno, que el feminismo era un término muy individualista de señoras burguesas. Era ridículo eso, porque después una misma que se convirtió al credo feminista y que en mi caso particular tuve la gracia de poder dedicarme a esa investigación, las desmentidas salen. Es cierto, siempre hubo unas feministas en algunas posiciones más letradas, maestras, etcétera, pero hoy es diferente. Y además la otra cuestión, yo con esto cierro esta parte, yo creo que no podemos olvidarnos que el feminismo fue un revulsivo extraordinario, y fue un revulsivo también porque las primeras feministas fueron abolicionistas de la esclavitud. Y por lo tanto, he ahí una especie, como diré, de retablo que inaugura una tradición que no puede perderse, ¿no? La relación de las feministas, los feminismos, con las mayorías excluidas. Entonces, esta es una relación que en América Latina, evidentemente, tiene una práctica mucho más extendida por ahí que en otras latitudes, ¿no? Pero en América Latina hay poco feminismo conservador, debe decirse, muy poco. No tiene casi lugar. Los feminismos que hay son feminismos populares, feminismos que vertebran sentidos fundamentales en la solidaridad, en la idea de transformar socialmente, erradicar al patriarcado y erradicar las fórmulas más violentas de la concentración capitalista. Esto me parece que es muy común a la enorme mayoría de los feminismos latinoamericanos, ¿no? Y Yamil, vos también tu recorrido como sindicalista también sos inspiradora para otras mujeres y otras compañeras trabajadoras que no están acercadas al sindicato, a lo mejor sí están afiliadas, pero no se acercan al sindicato. ¿Cómo fue tu recorrido, tu experiencia de vida? Bueno, yo no sería, o no, creo que no me reconocería feminista o no hubiera llegado a hacerlo si no fuera por compañeras como Dora y por haber escuchado, leído, haber sido interpelada por compañeras como Dora, y también si no fuera porque soy sindicalista, porque en realidad fue en el espacio sindical y en el encuentro con otras compañeras que nosotras también trazamos para nosotras esa genealogía donde inscribimos o logramos, digamos, inscribir
nuestra lucha e incluso repensar nuestras trayectorias, porque muchas veces conversamos con compañeras de mi generación que nosotras ahora nos damos cuenta que teníamos algo así como un feminismo silvestre, ¿no? Y reactivo. Entonces reaccionábamos a la injusticia del patriarcado como a la injusticia social en general, pero no entendíamos que eso no teníamos condiciones, creo, tampoco para inscribir esa reacción en una posición feminista y también para pensar, digamos, proyectarla desde ahí. Y yo creo que en buena medida el encuentro con compañeras de otros países, pero también el desarrollo de este feminismo popular en esta clave además movimentista, con una fuerte presencia juvenil, tan ligada al conjunto de las reivindicaciones políticas del movimiento popular, particularmente en Argentina, a nosotras nos permitió también como madurar ese lugar, ¿no? Que es el lugar desde el cual seguimos convocando a las compañeras a las organizaciones sindicales y a transformar las organizaciones sindicales, y siempre en espacios colectivos, ¿no? Por eso tenemos, hoy vos hablabas de la colectiva de CONADU, bueno, ahí hemos hecho un proceso bien interesante, ¿no? De encontrarnos para pensar juntas, compañeras que a veces tenemos diferencias, diferentes posicionamientos políticos en relación a otras cuestiones, o incluso en relación a cómo pensamos la estrategia sindical, pero que, hemos logrado construir un espacio donde podemos pensar juntas y ayudarnos a pensar, ¿no? A pensar, a decir, a construir, y lo mismo en el espacio de la central. A mí me parece que, siempre lo digo porque, bueno, además nosotras somos parte de un sindicato universitario que en ámbitos como esos ocurren cosas muy interesantes en relación a las lógicas de producción de conocimiento, de las cuales yo pienso que la propia universidad debería tomar mucha más nota, ¿no? Para pensar cómo se construye un conocimiento vivo y muy ligado a la práctica, ¿no? Bueno, no sé, Ayelén, si voy yo o querés hacer... Dale. Bueno, no, porque relacionado con eso, lo que vemos también en el ámbito universitario, Dora, también te pregunto a vos que has pasado por varias universidades y sos ahora, seguís dando clases y estás vinculada al ámbito universitario, que logramos con las cuestiones, la historia de las mujeres y las cuestiones de género, tener cursos de especialización, de maestrías, doctorados, cátedras abiertas que son cátedras ad hoc de la currícula de grado, pero no logramos expandir el tema en el grado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos hacer, no solo para tener una materia dentro del grado, sino también para que las currículas estén atravesadas por una perspectiva de género, si se puede decir así? Has tocado efectivamente en el nudo, porque la verdad es lo siguiente, ha sido mucho más sencillo, aun con su complejidad, pero ahora es de vorágine. Ahora la verdad es que todas las instituciones universitarias públicas, todas, en cualquier lugar del país, tienen o un programa o un centro, y en general han formado centros vigorosos, pero además hay esta cuestión, posgrados. Quilmes tiene exuberancia, muestra de diplomaturas y demás, o sea que también en todo y cualquier lugar. Y hay una cosa interesantísima. La oferta de un posgrado, sea en especialización, sea diplomatura, especialización, en fin, en temas de género, se llena de candidatas y de candidatos. Sí. No hay nada más exitoso hoy que la oferta de estos tópicos en las universidades. Cuando me dicen, no, vamos a hacer una maestría de grado, va a ser exitosísima. Una maestría que tenga tal lo que está ocurriendo. Ahora bien, el intríngulis es grado. ¿Por qué? Porque grado tiene una malla muy estable.
la estabilidad de la malla curricular de grado no se renueva así nomás. O sea, es más, no solamente no se renueva así nomás, a veces ni se renueva. Yo creo que hay una situación que debe, y que Yamil seguramente, estoy segura que, en fin, que la vida sindical está preocupada. Los programas deberían renovarse cada no más 4 años. ¿Saben por qué? Primero porque hay una enjundia de comunicación nueva, de trabajos nuevos, el conocimiento está renovándose así de manera notable. Y cuando digo, no solamente el conocimiento se renueva en las áreas, las otras áreas que no son las sociales y humanidades, porque no me gusta de ninguna manera caracterizar ni medir como las disciplinas que tienen alguna dureza cósmica, porque eso es un disparate, o las llamadas exactas, denominación absurda en los días que corren, porque la verdad que no hay ningún conocimiento exacto hoy día, ninguno. Digamos, también, qué sé yo, depende de las circunstancias temporespaciales, etcétera, la matemática tiene otra significación, aún esa. Lo que quiero decir es que hay que hacer lo posible para una alteración de la malla curricular. Si los programas en grado se fijan, y una vez que se fijaron, tiene una suerte entelequial de mismidad, por lo cual es muy difícil atravesarles lo nuevo. Eso yo muchas veces lo he dicho, y lo he dicho de manera más que bizarra, diciendo cuál es la contribución de las universidades a los nuevos propósitos, a los derechos, a toda esta cuestión. A la ley Micaela, cambiar su malla curricular, esa es su obligación, ¿no? Entonces, pero esto está difícil. No obstante, sé que sabemos de universidades que han hecho gran esfuerzo, están poniendo de manera obligatoria un seminario inicial para todas las carreras, en fin, se ha ido ganando, pero efectivamente el sortilegio de la perdurabilidad es por la rigidez que tienen los programas de grado. Entonces, los programas de grado se establecen y no, en fin, debería ser obligatorio, insisto, en un cambio, inclusive una observación de los cambios, sin que esto significara mellar la autonomía, imaginemos, de profesoras y profesores. Pero bueno, de alguna manera tiene que haber incentivos en las propias casas para decir, bueno, ¿qué les parece? ¿Para qué se hacen las reuniones al final de los consejos y demás? Claro. Para las tareas administrativas, pues ustedes saben que yo pienso que es muy absurdo lo que tienen que hacer los consejos directivos hoy. La verdad es impresionante la cantidad de tarea funcional chiquita que están obligados a hacer, ¿no? Y eso debería ser reservado, por ejemplo, para otro tipo de gestión de los consejos, ¿no? Esto de alentar sobre cambios curriculares, en fin, insisto, incidir de algún modo que no signifique ninguna operación que limite la autonomía del cuerpo docente. Pero bueno, tiene que haber un cambio relativamente dinámico en tiempos que deban ser previstos. Debería decirse digamos, un programa de una disciplina tiene 4 años de vigencia. Listo. Y luego hay que cambiarlo. Aunque su vertebralidad se mantenga. Pero en fin, claro. Algo de eso. Yamile. No, efectivamente ese es un problema. En todo caso, me parece que también es importante tomar nota de algunas cosas que, digamos, que están pasando, que vienen pasando y que también tienen que ver con que, pese a toda su inercia y, bueno, a la persistencia de una serie de dispositivos que reproducen lógicas en las universidades y limitaciones a la toma de decisiones y a la renovación y demás, que todo eso tenemos que seguirlo discutiendo, hay que discutirlo cuando discutamos una nueva ley de educación superior, pero también hay que discutirlo en el modo de la configuración de la política universitaria, pero que al mismo tiempo la universidad no es ajena a lo que pasa en torno a sí, porque eso pasa también adentro. Entonces,
el propio impulso de este feminismo feminismo popular, masivo, Sí. tan joven que estamos, o bueno, transgeneracional, pero con una fuerte presencia juvenil que estamos caracterizando, también acontece en las universidades. Entonces lo que encontramos es que hay muchas y muchos docentes que son interpelados por sus propios estudiantes respecto de, bueno, ¿y qué pasa acá con las autoras mujeres? ¿Y por qué nosotros no vemos tales y cuales cuestiones? Incluso en áreas que, digamos, que todavía han sido poco recorridas por el desarrollo de estas áreas de género y de los estudios de género dentro de las propias universidades, que al principio estaban como muy, bueno, digamos, como en estructuras más bien marginales, pero además con esta capacidad que tienen las universidades a veces de tener como compartimientos estancos, cosas que deberían estar más, más vinculadas, ¿no? Entonces, vienen mis estudiantes a una clase de filosofía política y me dicen, bueno, ¿dónde están las filósofas? Y entonces todas las compañeras del espacio de filosofía en mi facultad, en mi universidad, se ponen a interactuar para ayudarse a hacer digamos, esa recuperación que en el canon no existe, ¿no? Y a pensar por qué la exclusión y qué cambia si las incorporamos. O, no sé, compañeras o compañeros que me han dicho, tuvimos que sentarnos y reconocer que teníamos que cambiar el programa y que eso significaba sentarse a estudiar, a ver cómo incorporábamos la perspectiva de género en una cátedra de historia de la educación, no sé, o de cualquier otra cosa, o de arquitectura. Entonces me parece que eso también, bueno, que eso también acontece y es una fuerza importante para empezar a modificar también la formación en el grado, que es clave en todas las áreas, pero que en algunas es urgente, en derecho, sí, en medicina. Sociales, todas las sociología. Exactamente, ¿no? Porque, bueno, eso también está ligado con una competencia fundamental de nuestras universidades, que es formar profesionales digamos, para el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Y necesitamos ahí, bueno, más allá, digamos, de la importancia que tienen, fundamental, digamos, políticas como la ley Micaela, bueno, que también en la construcción de esas subjetividades profesionales que después van a estar actuando ahí, que haya otra mirada, ¿no? Bueno, interesantísimo esto, pero se nos está acabando el tiempo porque nos había comentado Dora que está con otros compromisos. Les agradecemos a las dos hacerse este tiempo y les queríamos hacer llegar todos los saludos que nos están compartiendo por las redes sociales, compañeras y compañeros de otros sindicatos, de la Universidad Nacional de Quilmes, afiliados de ADIUNC, afiliadas, les compas de Género Segura. Y antes queríamos preguntarles, antes que termine este vivo, ¿qué le recomendarían ustedes leer a una compañera, a un compañero que estuvo en este vivo y que se interesa por estos temas de trabajo, de sindicalización, de los feminismos desde esta dimensión? ¿Qué les recomendarían leer o ver? Puede ser un ciclo de charlas. Bueno, yo tengo obviamente una especie de santuario casi mecánico, ¿no? Entonces, en fin, yo recomiendo libros fundamentales. Leer Virginia Woolf, la clásica extraordinaria. Un cuarto propio y 3 guineas. Eso es formidable. Bueno, desde luego, leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Leer en lo posible un texto maravilloso de Carol Pateman que se llama El contrato sexual, libro que fue muy inspirador, y me parece que para la gente de ciencias políticas y demás, un trabajo extraordinario, el de Catherine MacKinnon hacia una teoría feminista del Estado. Es un libro extraordinario. Y después lean lo que tienen. Y en materia de sindicalismo hay algunos trabajos, qué sé yo, como de la Isa Abramo, la gente que trabajaba en CEPAL. Hay algunos trabajos comparativos recientes, el de la querida, bueno, te vas a acordar, Yami, esta chica Goldman, que hizo, Tali, que hizo un trabajo muy interesante respecto, revelador, así de cómo están las mujeres en la vida sindical.
Bueno, pero esto simplemente para que tengan lectura de acá a 8 meses. Si ustedes No se preocupen. comenzando un programa, es un programa de 8 o 9 meses. Es Está como bien. un parto, después de terminar hay un parto feminista. Queda grabado, entonces podemos volver a escucharlo por si no tomamos nota, porque es muy interesante. Yamil, sí. Bueno, no, yo recomendaría en primera instancia leer a Dora, las mujeres en la sociedad argentina y todas las demás cuestiones, que hay mucho ahí para encontrar. Y sí, creo que el libro de Tali Goldman, La marea sindical, se llama, es bien interesante, son entrevistas, son las historias de vida de compañeras de distintos sectores sindicales, es importante mirar ahí cómo se construyen esas sindicalistas. A mí me parece que es interesante también leer a Silvia Federici, Calibán y la bruja, para pensar también un poco estas cosas que planteaba Dora de, bueno, digamos, de la relación entre la construcción del patriarcado y también la construcción de las formas de sometimiento en nuestra sociedad, ¿no? Ligado a la acumulación originaria del capital y demás, a esa discusión, pero sobre todo porque ahí hay un rescate que me parece muy interesante del conjunto de las luchas populares en la transición del feudalismo al capitalismo, y lo señalo porque me parece que también es interesante pensar cómo mirar lo que pasa con las mujeres ilumina también otras zonas de oscuridad o de oscurecimiento en la historia de los pueblos, ¿no? Bueno, yo quiero agregar un libro del 2019 que justamente, siguiendo lo que dice Yamile, de leer a Dora, que es el libro que publicó, está en red, la pueden sacar de internet, que se llama Dora Barrancos, Devenir feminista, una trayectoria político-intelectual, que es para no perderse. Realmente. Entonces, bueno, recomiendo eso. Les agradecemos a las dos. No sé, ¿querías decir algo, algunas palabras finales? Yo un abrazo enorme, muy, muy sanitizado, un abrazo constrictor, un abrazo lleno de dictatum optimista, ¿no? Bueno. Dictatum optimista. Vamos, que al mundo hay que transformarlo y hay tantísimo que hacer. Así que mejor no paralizarse con el pesimismo, ya lo saben ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a las dos y gracias por este momento. Vamos a repetirlo seguramente en otros encuentros, pero gracias por participar de este ciclo de charlas 20 años del sindicato, 20 años, 20 temas. Muy, muy agradecidas. Gracias a todos y a todas las que nos siguieron.